Buenas tardes, yo soy Cintia Elizabeth Santiago Martínez y voy a presentar mi tema que se llama Concepto y Objetivo de la Señalización. Su concepto se corresponde a un sistema de comunicación visual, sintetizando un conjunto de señales y símbolos que se orientan y se organizan. El diseño de una señalización comienza con el análisis de planos de planta de la gran área, como por ejemplo de caminerías, recorridos o circulaciones planteadas. Pasa por la presentación de la nueva y óptima organización de estas circulaciones y se finaliza en el diseño de símbolos gráficos y sintéticos, de manera en que su comprensión se puede dirigir a una población o de vehículos por estas gigantes zonas. Su objetivo es un fin de la señalización es que llame la atención sobre las situaciones de peligro de una manera inmediata y de una forma sencilla, comprensible. Sin embargo, esta no se puede suplir a las medidas preventivas. Su carencia de señalización es estabilizar un aumento de peligro con un tamaño en el que el trabajador sea más elemental a sus datos y que el peligro sea una forma de evitarlo. La falta de una señalización de seguridad se incrementa en el riesgo en que una medida sea más elemental de información sobre el riesgo y la manera de evitarlo. Sus trabajadores y trabajadoras deberán recibir información específica para conocer sus comportamientos generales y específicos que se deban adaptarse en función de dichas señales. Hola, soy Cecilia Andrea Choi Ramos y me toca hablar de disposición de los colores en la señalización. Disposición de los colores en la señalización. Las señales de seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a los que se añade un símbolo o pictograma al que se atribuye un significado determinado en relación con la seguridad que se quiere comunicar de una forma simple, rápida y comprensiva universal. Los colores de seguridad, según Covening, se utilizan para llamar la atención de las personas. Color rojo, significado, señal de prohibición. Indicaciones, comportamiento peligroso. Peligro, alarma de emergencia, evacuación. Indicación, stop, parada, dispositivos de desconexión. Materiales y equipo de lucha contra incendios, indicaciones y localización. Amarillo, señal de advertencia, atención. Indicaciones, atención, precaución, verificación. Señalización de riesgos, incendios, radiación, toxicidad, etc. Señalización de peldaños, pasillos y obstáculos. Azul, señal de obligación. Comportamiento o acción específica, obligación de uso de equipo de protección individual. Verde, señal de salvamento o auxilio. Puertas, salidas, pasillos, lugares de salvamento o de auxilio. Locales, vías de escape, salas de emergencia, duchas de emergencia y primeros auxilios. Situación de seguridad, salvamento y auxilio. Retorno a la normalidad. El azul se considera color de seguridad únicamente cuando se utiliza en forma circular. El rojo anaranjado fluorescente se puede emplearse en lugar de amarillo, excepto en señales de seguridad por tener un alto grado de visibilidad en condición de luz natural escasa. Hola, mi nombre es Carlos Eduardo Maldonado Corona y hoy hablaré sobre las formas geométricas utilizadas en la señalización. Bueno, en primer lugar están las señales de prohibición. Estas señales prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Tienen forma redonda, pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha, atravesando el pictograma a 45 grados respecto a la horizontal. El rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal. Algunos de estos ejemplos son no tocar, prohibido fumar y entrada prohibida a personas no autorizadas.
En segundo lugar, tenemos las señales de obligación. Estas señales obligan a un comportamiento determinado, tienen forma redonda, un pictograma blanco sobre fondo azul, y el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. Algunos de estos ejemplos son protección obligatoria de la cabeza, protección individual obligatoria contra caídas y protección obligatoria de cuerpo. En tercer lugar, tenemos las señales de advertencia. Bueno, estas advierten de un peligro, tienen forma triangular, pictograma negro sobre fondo amarillo. El amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. Los bordes son negros. Algunos de estos ejemplos son materiales inflamables, cuidado el piso está mojado o atención, peligro de caídas. En cuarto lugar, tenemos las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Bueno, tienen forma rectangular o cuadrada y un pictograma blanco sobre fondo rojo. Algunos de estos ejemplos son manguera para incendios, escala de mano u extintor. Y en quinto y último lugar tenemos las señales de información. Bueno, estas proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento. Algunos de estos ejemplos son primeros auxilios, camilla o teléfonos de salvamento. Gracias. Hola, mi nombre es Carlos Eduardo Maldonado Corona y hoy hablaré sobre la ubicación y dimensión de las señales y avisos. Bueno, en primer lugar vamos con la ubicación. Bueno, la colocación de las señales se debe hacer de acuerdo a un análisis previo, tomando en cuenta las condiciones existentes en el lugar y considerando lo siguiente. Las señales informativas se colocan en el lugar donde se necesite su uso, permitiendo que las personas tengan tiempo suficiente para captar el mensaje. Las señales preventivas se colocan en donde las personas tengan tiempo suficiente para captar el mensaje sin correr riesgo. Las señales prohibitivas o restrictivas se deben colocar en el punto mismo donde exista la restricción lo anterior para evitar una determinada acción. Y en último lugar, las señales de obligación. Estas se deben ubicar en el lugar donde haya de llevarse a cabo la actividad señalada. Ahora vamos con las dimensiones. Bueno, las medidas generales de las señales de seguridad deberán ser tales que el área superficial S de la señal y la distancia máxima de observación L satisfagan la fórmula donde S es igual a la superficie de la señal en metros cuadrados. L es la distancia máxima de observación en metros y 2000 es igual a la constante. Esta relación solo se aplica para distancias de 5 metros a 50 metros. Para distancias menores a 5 metros, el área de las señales será como mínimo de 125 metros cuadrados. Para distancias mayores a 50 metros, el área de las señales será al menos 12.500 centímetros cuadrados. Gracias. Buenas tardes, yo soy Pablo Rubén y voy a presentar el apartado de terminología utilizada en protección civil. Aquí podemos ver algunos ejemplos sobre los distintos términos que utilizamos para la protección civil. Tenemos, por ejemplo, la aceleración, el cambio de velocidad por unidad de tiempo, el acelerógrafo, que es un sismógrafo diseñado para realizar y registrar aceleración, especialmente para movimientos fuertes del suelo, el acelerómetro, que es un transductor que mide la rapidez de variación de la velocidad de un punto. Aquí tenemos más ejemplos, como por ejemplo las siglas BRIC, que significa Brigadas de Intervención en Crisis, o que es una brigada, es un grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como primeros auxilios. Una brigada, por ejemplo, de protección civil, sería una persona capacitada, equipada y responsable de aplicar sus conocimientos para implementar las medidas de gestión integral de riesgos.
tenemos más ejemplos, por ejemplo, ¿qué es la capacitación? Es el conjunto de procesos organizados y dirigidos a iniciar, prolongar y complementar los conocimientos de las personas operativas, ayudantes y destinarias del sistema mediante la generación de conocimientos. O por ejemplo, la carga de responsabilidad, que es un documento expedido por las personas obligadas a contar con un programa interno o especial de protección civil. Buenas tardes, yo soy Cintia Lisbeth Santiago Martínez y voy a presentar mi tema que se llama Análisis de los grupos de señalización. Se entiende por señalización de seguridad. Cada una de esas señales se refiere a una actividad de situaciones y de objetos concretos que se permanecen proporcionando una indicación relativa y una estabilidad. Para ello es importante formar a los trabajadores de asegurar las directrices debidamente. Por lo tanto, una concreta señalización de seguridad en el trabajo es necesaria como la norma vigente, ya que esta es indispensable para garantizarse una seguridad de sus trabajadores y de su buen funcionamiento y de sus tareas. Se resume por tipos de señalización de seguridad que se deben faltar en las instalaciones. Y hay cuatro señalizaciones que son de diferentes colores, que son los siguientes. Los azules son para las acciones obligatorias. El rojo es para el color de prohibición. El amarillo es el color de prudencia y el verde es para las acciones positivas. Sus formas son discos y círculos que se usan para las prohibiciones o instrucciones. Los triángulos se usan para las advertencias y los cuadros y rectángulos se usan para la señalización de emergencia y de información. Buenas tardes, yo soy Pablo Rubén y voy a mostrar el tema de la señalización industrial. ¿Qué es la señalización industrial? La señalización industrial es un mecanismo de control de riesgos conformado por un sistema de señales que busca tener el control de posibles riesgos y accidentes en el área de trabajo. O resumiendo, sería buscar proteger a nuestros trabajadores cuando están utilizando objetos, maquinaria, o están trabajando en zonas en las cuales un riesgo puede llegar a ser fatal o puede llegar a lastimarlos. Por ejemplo, utilizando una grúa, la señalización permite demostrarles a los trabajadores de una forma visual qué equipo de protección pueden requerir para el correcto manejo de esa grúa, qué acciones no deben llevarse a cabo con esa grúa y en dónde se deben llevar a cabo. ¿Cuáles son los objetivos de esta señalización? Sus objetivos principales son atraer la atención de los trabajadores a los que está destinando este mensaje, conducir a una sola interpretación y que se pueda interpretar correctamente, que sea clara, que pueda informar sobre la acción específica a seguir en cada caso y ser factible de cumplirse en la práctica. Hola, soy Christopher Eduardo Banda Chávez. Hoy voy a dar unos temas sobre seguridad. El primer tema que daré será formas geométricas de las señales. ¿Qué son las formas geométricas de las señales? Las formas de seguridad sirven para prevenir directamente los riesgos que pueden provocar accidentes en lugares de trabajo. Estas normas son órdenes que muestran a los trabajadores los riesgos derivados de las actividades que llevan a cabo los mismos y los más importantes, cómo evitarlos y prevenir mediante acciones seguras. Más que nada, las formas geométricas de las señales son maneras de prevenir o evitar cualquier accidente que pueda suceder en un centro de trabajo. El siguiente tema es tipos de señales industriales. Como se muestra en la imagen, cada recuadro es de diferente color y con diferente.
Por ejemplo, el primero, que es uso obligatorio de casco, que son señales en color azul. Se orienta a la realización de una acción obligatoria o al uso necesario de un equipo de protección específico. El siguiente es amarillo, que dice ahí material inflamable. Las señales con el color amarillo son asociadas con la precaución, advertencia o cuidado. Se debe tener en ciertas áreas y objetos. Podemos pasar hasta la cuarta imagen, que sería prohibido fumar. Las señales en color rojo describen prohibiciones o restricciones indicadas en equipos de emergencia o contra incendios. Abajo podemos ver rutas de evacuación, que son señales en color verde. Se emplean para establecer zonas o áreas de seguridad para identificar las vías de evacuación en emergencia. El siguiente tema es instructivos y planos de evacuación. El objetivo de este tipo de señales es proporcionar instrucciones e información útil para el acceso a cualquier área o identificación de rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipo contra incendios, entre otros. También los aspectos que hay que tener en cuenta son realizar un plano de los diferentes espacios donde se vean claramente las paredes, las escaleras, las puertas, etc. Hay que indicar el nombre de cada espacio, indicar el sentido de la vía de evacuación mediante flechas, señales hacia las salidas de emergencia. El cuarto y último tema son la señalización temporal. Progen, señalización vía temporal. Son dispositivos utilizados por la canalización y separación de tránsito, livianos y fáciles de transportar, esenciales para obras separadoras de carril, desvíos, carriles carriles alternativos. También hay unos ejemplos que se usan en las carreteras, que son la canalizador vehicular y peatonal, señalizador tubular, cono de tráfico, barrera telescopia y cinta de peligro de no pasar.